Se le ha llegado a llamar la droga zombie y se ha convertido en uno de los mayores problemas sociales de Estados Unidos, tanto que las autoridades la han definido como una plaga. Es el fentanilo, y es un grave problema porque solamente en el 2021 100,000 personas murieron por sobredosis de opioides como el fentanilo. México se ha convertido en el principal fuente de ingreso de esta droga, cuyos precursores provienen de China, por lo que Estados Unidos le exigió a México que hiciera más con respecto a frenar ese tráfico transfronterizo. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan peligroso? ¿Cómo empezó a producirse por las farmacéuticas y recetado por los médicos por ganancias económicas? ¿Por qué los cárteles de la droga se están cambiando al mercado del fentanilo? ¿Por qué América Latina ya está amenazada por el consumo de esta droga sintética? Acá vamos a destapar esa olla hirviendo, desde mi boom. El fentanilo es un opioide sintético. Y para explicarlo esto mejor, primero hay que decir que los opioides son drogas que se encuentran de forma natural en la planta llamada amapola, de la cual se extrae el opio. Cuando la estructura química de estas drogas se replica en laboratorios, se habla de la fabricación de opioides sintéticos y semisintéticos. Entonces, el fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Es un importante factor contribuyente a las sobredosis mortales y no mortales en los Estados Unidos. Hay dos tipos de fentanilo: el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente. Ambos se consideran opioides sintéticos. De forma legal, el fentanilo se puede consumir con receta médica, en pastillas, parches cutáneos o inyectable. Ilegalmente, se vende en forma de polvo, vertida en gotas sobre papel secante, en envases de gotas para los ojos o rociadores nasales, incluso en pastillas parecidas a otros opioides recetados. Pero, ¿cómo es que empezó todo en esta actual crisis del fentanilo? Cuando en el 2012 muere Whitney Houston, hubo una palabra que la prensa en Estados Unidos no quiso mencionar, porque hubiera desatado una gran alarma social. Y esa palabra es opiáceos. Pero tampoco hizo tanta falta, porque curiosamente, un fotógrafo logró colarse y tomar una foto del baño en el que Whitney Houston murió. La foto habla por sí sola y revela el problema que se venía dando desde algunos años con estas drogas bajo receta. Kanye West consideraba que esta fotografía desde ese momento formaba parte de la historia de la música, así que decidió comprársela a este fotógrafo por $85,000. Y unos años más tarde, cuando Kanye West lanzó su álbum Daytona, decide coger esta fotografía del baño de Whitney Houston y ponerla en la portada de ese álbum. Para ese año 2012, los opiáceos llevaban ya una década arrasando con la sociedad de Estados Unidos y matando a muchos artistas en silencio. Algo de lo que no se quería hablar, porque no se quería generar una alarma social. Porque al final, estos no eran como los artistas de antes, de los años 70 y 80, que murieron de sobredosis de algo comprado a un distribuidor clandestino debajo de un puente. Estos artistas estaban muriendo con medicamentos comprados en farmacias y que les estaban recetando sus médicos. El caso de Whitney Houston no era más que un ejemplo de una larguísima lista de artistas que llevaban casi 10 años muriéndose. A esas alturas, todo estaba claro.
El negocio es redondo. Las farmacéuticas fabrican derivados del opio sintético, que son prácticamente heroína sintética, que cuestan $2. No incluían nada en los estudios sobre lo peligrosa que era, y luego hablaban con las empresas sanitarias, con los médicos, con las aseguradoras médicas, para decirles: si tú tienes un enfermo de una hernia o algo así, puedes gastarte $20,000 en una operación, o puedes recetarle esto que te cuesta $2, que encima lo va a pagar el paciente porque son medicamentos. Y para que encima sea más fácil, vamos a convencer a muchos médicos y les vamos a pagar unos incentivos por recetar este tipo de medicación. Así que cuanto más la receten, más dinero se llevan en incentivos que les vamos a pagar directamente desde la industria farmacéutica. Así que todo el mundo gana. Luego de todo esto, Purdue Pharma fue demandada y encontrada culpable. Y lo más interesante es que durante el juicio salieron a luz todos los incentivos que se ganaban los médicos, los acuerdos con las aseguradoras y los estudios reales donde se advertía de su gran peligrosidad. Pero, ¿qué tan potente es el fentanilo que muchos mueren de sobredosis? Para muestra un botón. Acá tenemos a 2 agentes de policía de Estados Unidos que solamente con abrir el vehículo con la droga y respirar, caen desvanecidos. Eso es el fentanilo. En ambos casos, fue por el acceso rápido al antídoto para los opioides llamado Naloxona que los agentes de policía pudieron recuperarse rápidamente. La Naloxona es un medicamento con el poder de salvar vidas, que puede revertir una sobredosis en adultos o niños de opioides, incluidos heroína, fentanilo y medicamentos opioides recetados. La Naloxona es segura y fácil de usar, y con frecuencia se administra con un atomizador nasal. Debido al fuerte incremento de la sobredosis, ya sea en las calles, centros nocturnos, incluso en las escuelas, la Naloxona fue aprobada por primera vez por la FDA en 2015 como medicamento recetado, y recientemente aprobado el aerosol de la farmacéutica Emergent Biosolutions, con sede en Maryland, sin necesidad de una receta médica. Narcan se ha convertido en uno de los productos infaltables de todo botiquín de primeros auxilios. Se solicita que Narcan esté disponible en las escuelas, detrás de cada bar en los clubes nocturnos, o simplemente a personas que tienen contacto con alguien que pueda caer en una sobredosis. Se da el producto y capacitación para poder usarlo. Pero, ¿cómo y en qué momento los cárteles de la droga empezaron a fabricar y traficar el fentanilo? Si bien el fentanilo ilegal que se consume en Estados Unidos llegó durante años desde China, fue a partir del año 2019 cuando los cárteles mexicanos se convirtieron en los principales abastecedores de este opioide sintético terminado. El cambio de patrones comenzó a producirse en el año 2017, cuando los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, acordaron integrar en la lista de sustancias controladas
dos tipos de químicos utilizados para la producción ilegal de fentanilo. En febrero de 2018, la República Popular China implementó los controles nacionales correspondientes dictados por la ONU. Y esto abrió la puerta a las organizaciones criminales transnacionales mexicanas a que empezaran a ser las responsables de la producción del fentanilo que se consume en Estados Unidos. Siempre utilizando materias primas de origen chino, incluidos los precursores químicos que no son internacionalmente controlados y son legales para producir y exportar fuera de China. La gran mayoría, si no es que todos los consumidores de fentanilo, empiezan a consumirlo sin saber que lo están consumiendo, porque piensan que están consumiendo su droga usual, como la heroína, la cocaína, la metanfetamina. Pero estas drogas ahora están siendo mezcladas con fentanilo, y esto se está haciendo para propiciar un cambio en la adicción, porque las drogas sintéticas, como el fentanilo, son más rentables y tienen mayores beneficios que las drogas que provienen de las plantas, tanto para los cárteles de drogas como para los distribuidores al menudeo. Y esto es porque las drogas sintéticas no se producen a través de una planta, sino que a través de precursores químicos. Y allí está la ventaja comparativa que los cárteles de droga ven y tratan de aprovechar. Porque si hablamos de drogas a base de plantas, como la cocaína, marihuana o heroína, estamos hablando que se necesita de mucha tierra de cultivo, una mano de obra muy grande, incluso mucha seguridad. Además, depende del clima y otras variantes. Pero cuando hablamos de drogas sintéticas, solo necesitas químicos. Se pueden hacer básicamente donde sea, incluso en espacios muy pequeños, como laboratorios caseros. Toda esta crisis ha conducido a que el mismo Joe Biden, así como algunos senadores, el secretario de Estado Todd Robinson e incluso la directora de la DEA, exijan a México hacer más en contra de los cárteles de droga y el tráfico de fentanilo. Cartel and the Jalisco or CJ&G cartel, both cartels in Mexico, are responsible for the vast majority of fentanyl that is coming into the United States. And it is the deadliest drug threat our country has ever faced. We believe Mexico needs to do more to stop the harm that we're seeing. We've been asking Mexico to do is put more resources into this effort. And I just is fundamentally wrong. I don't know how many more lives have to be lost for Mexico to get engaged. If this was in the reverse, they'd be all over us. President López Obrador would be all over us. Luego de las declaraciones de estos funcionarios estadounidenses, empezaron, como se dice coloquialmente, a pasarse la chibolita. Por su parte, el presidente mexicano López Obrador empezó sus mensajes sobre el tema negando que éste existiera y diciendo que México no podría ser responsable del tráfico ilegal de fentanilo a Estados Unidos. Que en México no se produce el fentanilo, que se importa de Asia. A consecuencia de la insistente presión, Obrador dijo en otra de sus acostumbradas mañaneras que debería ser Estados Unidos quien encare su propio problema desde dentro. Y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Pero por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? La periodista mexicana Anabel Hernández, al ser consultada si cree que es el cártel de Sinaloa el que controla el tráfico de fentanilo, asegura: sí, es la organización, número uno, el cártel de Sinaloa es la organización que prácticamente controla de manera mayoritaria
la producción de fentanilo, y son los Chapitos la facción dentro del cártel de Sinaloa que tiene la hegemonía en este negocio. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los Chapitos? Son los hijos del Chapo Guzmán. Ovidio Guzmán, alias El Ratón, es el encargado de la red de laboratorios y exportación. Iván Archibaldo, alias Luis o el Tocayo, se encarga de la seguridad. Jesús Alfredo Guzmán, alias Alfredillo, tráfico de químicos. Y Joaquín Guzmán, alias El Güero, la logística. Los Chapitos cuentan con el apoyo y protección de autoridades del gobierno de México. Son muy violentos y porque todo este dinero, todas estas millonarias ganancias que les genera el tráfico de fentanilo, les permite comprar autoridades en México de todos los niveles. Hasta este punto, ya para ir desenredando la madeja, la pregunta obligada es, ¿y cómo se provee esta organización criminal de los químicos necesarios para fabricar el fentanilo? Pues hasta hace poco, los Chapitos utilizaban su contacto con la guatemalteca Ana Gabriela Rubio Sea, recientemente capturada por la DEA el 17 de marzo de 2023, para importar químicos desde China, elaborar fentanilo para ser enviado a las facciones del cartel como producto terminado a la frontera con Estados Unidos. Ana Gabriela Rubio Sea, guatemalteca de 32 años, conocida como Gaby, fue detenida por autoridades de Estados Unidos luego de ser señalada como una de las principales distribuidoras de fentanilo de la célula delictiva de los Chapitos del cártel de Sinaloa. De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, Ana Gabriela Rubio habría usado sus contactos para mover cargas de precursores de China hacia Guatemala. De dicho país centroamericano, la mercancía, una vez que era convertida en fentanilo, se enviaba a Sinaloa para ser recibida por los Chapitos, liderados por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. Para finalizar, eran traficadas a Estados Unidos. La guatemalteca cayó presa el 17 de marzo de 2023. Luego de su detención, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, señaló a Gaby como una de las 5 principales distribuidoras de fentanilo para la organización de los Chapitos. La lista la completan los ciudadanos chinos Kun Jiang, Zhong Hao Wu, Yakin Wu y Watao Yao. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 14 de abril que ofrece $1 millón de recompensa por información que conduzca a la condena de Rubio. Pero tristemente, todo esto va dejando una huella a su paso, por lo que los países de Latinoamérica son especialmente vulnerables a ser permeados por este tipo de adicción a las drogas sintéticas. Como explica de nuevo la periodista mexicana Anabel Hernández, en la Ciudad de México ya se empieza a distribuir el fentanilo. De acuerdo al documento judicial, los Chapitos, por ejemplo, han establecido en la Ciudad de México un punto de distribución de fentanilo muy importante para los narcomenudistas que distribuyen la droga en la Ciudad de México. Estamos hablando de que, de acuerdo a este documento, lo que se entiende es que no en mucho tiempo tendremos una epidemia de fentanilo en la Ciudad de México. Pero el ejemplo más triste es como en la frontera, los migrantes antes de ser atrapados por la migra, están siendo atrapados por el fentanilo, de donde saben que ya no van a poder salir. Hasta aquí dejo esta cronología sobre este flagelo social. Un informe hecho con el objetivo de que todos tengamos conocimientos diversos sobre los temas que pasan en el mundo y que sirva para poder prevenir a nuestra gente más cercana. Yo desde ahora empiezo a prepararte el próximo informe,
desde mi búnker.